Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el gusto de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es Yair Bonilla Pérez. Y bueno, nos va a estar hablando de toda esta pasión que siente por la literatura y lo que le llevó precisamente a querer estudiar lengua y literaturas hispánicas en la UNAM. Les presento a nuestro invitado de esta noche. Un momento. Isaac Yair Bonilla Pérez Oyac tiene nacionalidad mexicana, nació en el año 1999 y es egresado de la carrera Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Amante de la literatura de terror y la literatura medieval, escritor de diversos temas y géneros, entre los que se encuentra la poesía, el microcuento y el cuento breve. Inició en la lectura y la escritura a los 16 años, pero ha tenido diversos problemas en la creación y publicación de escritos propios, los cuales espera a futuro poder hacer posible. Y bueno, pues agradecemos mucho tu tiempo, tu fina atención de responder positivamente a esta cordial invitación y que hoy nos acompañes en este espacio precisamente que está enfocado a difundir a los nuevos autores y a los que ya también tienen trayectoria. En tu caso, ¿qué te motivó a estudiar lengua y literaturas hispánicas? Y desde tu visión, ¿qué significado cobra la literatura en el mundo actual? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí. Pues principalmente lo que me llevó a estudiar lengua y literaturas hispánicas fue que en CCH, porque yo estudié en CCH, el bachillerato, pues de alguna forma yo no encontraba algo que llevara a expresarme. Yo no sabía cómo. Y de un momento a otro dije, pues con la escritura creo que es el arte más fácil, entre comillas, porque después ya me di cuenta de que no, que es todo lo contrario. Pero yo pensaba en ese momento que era el arte más fácil con el que podía expresarme. Por otro lado, pues decía, no, no puedo adentrarme a escribir sin haber leído nunca. Yo había tenido muchísimos problemas con las lecturas porque nadie me había acercado directamente a lecturas que fueran de mi interés. A mí desde entonces me gustaba mucho el terror, pero nunca había tenido cercanía hacia la literatura de terror. Entonces fue cuando en mis tiempos libres en CCH, porque llegaba demasiado temprano, iba a la biblioteca y empecé a leer pues literatura con Edgar Allan Poe, que era uno de los escritores que más me habían recomendado. Así comencé poco a poco a leer y mi idea principal no era estudiar esto en sí, hasta que pues mientras más leía a diversos autores, llegó un momento en donde decidí estudiar algo relacionado, por lo menos. Un autor que me inspiró bastante, a lo mejor y suena muy cliché y muy, no sé, muy propagandístico, por decirlo así, o muy, porque es un autor muy conocido que es Stephen King. Leí un libro que se llama Mientras escribo, de él, y me inspiró bastante a estudiar algo relacionado y dije, no, pues él estudió inglés, pues en mi caso que yo hablo español debería estudiar algo relacionado. Y fue que fui buscando entre tantas carreras que llegué con letras hispánicas. Y aunque realmente ya al entrar a la carrera nos dicen que escribir no es parte de la carrera, me fui maravillando poco a poco, en realidad. Esta parte me hizo adentrarme más, amar un poco más la literatura y conocer muchísimo más en ese sentido. Y pues la importancia en realidad que tiene la literatura sobre la sociedad, sobre nuestro mundo actual, y que incluso se puede ver no solo en simplemente los libros, en los cuentos, sino que incluso en las películas, en la creación de historias, en la creación de videojuegos, en todo este mundo que existe en general. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Siempre todas las historias que nos rondan, que están allí presentes, pues son sacadas también de la vida diaria, ¿no? Entonces la vida también es como un libro que se va reescribiendo y que se va
transformando en una obra de arte que es una obra escrita, impresa. Em, Ahora, en el caso de tus aprendizajes en el CCH, que tengo la completa noción de que siempre les crean un pensamiento muy crítico, ¿cómo se ve eso reflejado cuando ya pasas a la universidad y te llevas eso que te dejó cada uno de los profesores a la parte literaria? Pues principalmente en CCH tuve un poco de conflictos antes de el último año en ese sentido, porque nunca había tenido una cercanía como tal directa hacia esta parte literaria, sino fue hasta el último año donde llevé, ¿cómo se llama? Se llamaba análisis de textos literarios en la materia con un profesor buenísimo que se llama Rubén Fischer. Él como que me empezó a llevar un poco, a encaminar un poco más a este aspecto. Sobre todo porque yo creo que por el ámbito de que es un profesor muy apasionado y me llevó a entender un poco más el análisis crítico de los textos y autocriticarme. E incluso una de las cosas que me dio a entender bastante es como de, antes de empezar a escribir un texto computarizado, yo creo que sería bueno que lo escribas o que lo analices a mano de alguna forma porque te permite imaginar más, tener más libertad antes de computarizarlo. Y creo que eso es lo más importante porque me dio más hincapié a un análisis distinto que, y combinarlos que a solo limitarme con las herramientas digitales ya desde entonces. En el aspecto de la tecnología y la literatura, ¿cuáles crees que son los pros y contras para los estudiantes de estas carreras humanísticas? Los pros podrían ser que ya hay mucha variedad de textos que pueden encontrarse digitalmente o incluso que se pueden hacer análisis de alguna forma en comparación o encontrar palabras, ¿no? Digamos, de alguna forma al momento de hacer un texto, ya el repetir una palabra se puede buscar fácilmente para el momento de redactar. Pero también hay contras como el hecho de que no todos los textos están digitalizados, de que hay muchos textos que o están perdidos o están en una biblioteca muy lejana y hay que ir o hay no sé, con los esquemas, por ejemplo. Si bien se pueden hacer esquemas ya con la computadora, pienso que no es lo mismo que hacerlos a mano de alguna forma, porque es muy complicado realmente saber llevar las herramientas, salvo pues se tenga mucha práctica para ello. Con respecto al tema que ahorita está muy en boga, que es la inteligencia artificial y el buen uso o mal uso que se le pueda dar con respecto a las creaciones de textos literarios, que ya a lo mejor ya no provienen tanto de la persona como tal, sino que lo toma de esta inteligencia. ¿Qué opinas al respecto? Yo pienso que a lo mejor es un tema un poco complicado y a lo mejor me apresuro un poquito más a mi respuesta porque puede ser que sea todo lo contrario posteriormente, pero pienso que a lo mejor y no, la inteligencia artificial no podría crear algo propio, al menos hasta ahorita, porque creo que tendría o tomaría referencias totales de textos ya creados por seres humanos hasta el momento. Es lo que sabemos. Y de alguna forma, bueno, uno de los conflictos que yo tendría principalmente porque a fin de cuentas utilizar una inteligencia artificial para la creación de un texto o ya sea un análisis, creo que le quita lo humanístico totalmente a lo que se está haciendo. También es que, uh, pues a fin de cuentas, sería muy complicado realmente que la inteligencia artificial imite como tal todos los elementos humanos que puedan existir hasta el momento. Con relación a los derechos de autor, ¿qué opinión te merece cuando dicen que el arte es para todos y no importa quién lo creó, sino que ya sale al mundo y es de quien lo tenga en sus manos? O con respecto a
eh, uno como autor que sí quiere proteger su obra, que estas dos vertientes en estas opiniones, ¿a ti qué te lleva a comentar al respecto? Sobre eso yo pienso personalmente que pueden ser de dos, realmente. Pero principalmente yo creo que una de las cosas más importantes es que, bueno, como seres humanos nos gusta tener reconocimiento por lo que hacemos y creo que eso no está mal para nada. Sin embargo, yo soy de esas personas de que dice, bueno, al menos yo, lo que haya hecho y si en algún momento llegara a caer en manos de alguien más y no tuviera mi nombre, a fin de cuentas a mí no me importaría, pero a fin de cuentas yo pienso que por lo general no está de más también tener un reconocimiento por lo que se hizo y no robarlo, no llevárselo, porque hay historias de gente que se termina llevando el reconocimiento por algo que alguien más hizo. Y todo, más bien que el reconocimiento, a veces hasta las ganancias, si hay en todo caso, de lo que esta persona hizo, de lo que a lo mejor trabajó durante años, porque hay personas que trabajan en libros durante muchísimos años y es un trabajo arduo, no es un trabajo pequeñito. Entonces, yo pienso que también, o sea, desde ambas vertientes es importante dependiendo del pensamiento de cada individuo. ¿A quiénes podrías considerar tus referentes literarios y por qué? Haciendo a un lado ya los que nos mencionaste. Yo consideraría, principalmente de literatura, mm, este, por decirlo inglesa, a Lovecraft, pero también me gusta mucho, digamos, Horacio Quiroga, que es un escritor latinoamericano. Stephen King, yo realmente apenas lo mencioné, pero es que es realmente, actualmente yo diría que es uno de los autores que más me ha creado ansiedad en ese sentido. Y pues igual, eh, no sé quién más. Hay uno, Antonio Malpica. Antonio Malpica es un escritor que es actual realmente y es buenísimo, la verdad es muy, muy bueno. Al menos a mí me gusta porque ha tocado literatura también policíaca y al menos me ha gustado bastante. Hay un libro que se llama El Crítico que me encanta de él. En cuanto a los libros que has tenido en tus manos y que te han transformado toda esa visión en torno al mundo, ¿cuáles podrías mencionar? No, entre todos, digamos, o sea, me encanta la literatura de terror y creo que me he enfocado mucho en el terror ahorita, pero también hay literatura medieval y esa creo que ha sido más influyente de un tiempo para acá en ese sentido, porque, bueno, me gustaría aclarar un poco de eso. Yo cuando entré a la carrera, entré a una de las primeras materias era literatura española y literatura medieval y la llevé con el doctor Aurelio González, que pues ya no está aquí, pero él me encaminó mucho hacia este rumbo y me ha llevado muchísimo a entender el mundo actual con base en la literatura medieval y entre ellos pues es uno que estoy trabajando en mi tesis que es el libro de Caballero Cifar que me lleva a entender muchos de los tópicos que actualmente se ven y que incluso van inspirados en esos. Por ejemplo, no sé, yo he pensado, a lo mejor erróneamente, alguien me lo comentará que incluso se puede comparar, digamos, Sherlock Holmes y Watson de Arthur Conan Doyle con los caballeros de antes, porque uno es como que funciona como el escudero, que es Watson, y el otro como el caballero aventurero, que es Sherlock Holmes. Entonces siento que de alguna forma la literatura medieval también ha influido bastante. Sin embargo, en el terror o en literatura latinoamericana también se ve, por ejemplo, hay muchísimas cosas o muchísimos ámbitos que se siguen remarcando y, por ejemplo, uno de esos casos es como, no sé, de la Revolución Mexicana, hablando de aquí de México, hay libros, uno que me marcó mucho también es uno que se llama, bueno, es una partecita, es de cartucho, se llama el libro completo, pero yo leí la parte nada más de Fusilados de Nelly Campoveño
Y me gusta mucho porque toca temas acerca de lo que realmente sucedió durante la época de la Revolución, cosas que en libros de historia no se pueden o no se tocan tan directamente, porque son hechos pequeños que han pasado durante toda la historia general. ¿Qué elementos resaltarías y considerarías em, que diferencian a la literatura latinoamericana de la literatura europea? Yo creo que principalmente la cultura en ese sentido, porque la literatura europea creo que va más enfocada hacia los valores caballerescos, que a fin de cuentas es un término que se termina utilizando actualmente, porque, o sea, ese comportamiento, esos valores de comportamiento siguen manteniéndose o se siguen manteniendo de alguna forma en la literatura europea, hasta cierto punto, ¿no? No siempre. Como por ejemplo, no sé, podría decirse en el estatus, ¿no? Que siempre se pone en la literatura española, o se ponía antes, más que nada, como tenían que comportarse de cierta forma. Sin embargo, también en la literatura latinoamericana a lo mejor hay una que otra cosilla así, pero no tan explícita o tan referente a eso. Y en la literatura mexicana yo siento que la cultura influye más en los problemas sociales, en los pequeños elementos, no sé, o sea, y principalmente también en el folclore. Por ejemplo, las leyendas que hay aquí, que a fin de cuentas terminan siendo literatura también, este, o sea, como acá nos enfocamos tanto en las leyendas y allá en los comportamientos de alguna forma. En cuanto a lo que podrías considerar que hace que una obra trascienda, ¿qué podrías apuntar al respecto? Pues yo diría que para que trascienda en fama, por decirlo así. A lo largo de los siglos. Pues yo creo que principalmente es que sea reconocida realmente, porque ese es uno de los principales problemas, porque yo estoy seguro de que hasta actualmente hay muchísimos escritores que son buenísimos, pero que no son reconocidos o no han tenido la oportunidad o pues simplemente se les han visto difíciles. Ese por un lado. Por otro lado, el que influya de alguna forma en la actualidad, porque hay una parte donde dicen que la obra está muy adelantada para su época y eso influye también porque a fin de cuentas la obra necesita ser también considerada dentro del periodo en que fue escrito para que posteriormente sea contada, porque después es como que sí existe, pero ya la retomamos hasta quién sabe cuánto tiempo después. ¿Cómo nace tu gusto por la literatura de terror? Sabemos que pues es muy amplio este género y que tiene muchos seguidores que les gusta no solo lo que se está planteando como la imagen de los siniestros, sino lo que va detrás de todo ello. Y precisamente justo antes de esta tertulia estábamos con Revista Coágula, que está enfocada en la revista, en la literatura de terror, y también nos comentaban algo al respecto, pero desde tu punto de vista, ¿qué sucede con el ser humano ante la visión del terror tal cual reflejado y que se vuelve como su propio espejo? Yo pienso, bueno, personalmente a mí me llamó la atención el terror porque me gustaban esos monstruos que son diferentes, que son atípicos en realidad a cosas de los seres humanos. Porque, por ejemplo, entre personas, digamos, a la vista de un niño, porque a mí desde niño me gusta el terror, o sea, no da nada de terror, salvo pues ya después que empezamos a racionalizar y que ya ponen monstruos tipo personas que son asesinos o demás. Pero a mí me gustaban mucho las imágenes, la forma en cómo lo representaban e incluso las historias, lo que tenía por detrás, lo que podía tener por detrás. Y en general, en las películas eso es lo que me llamó la atención y posteriormente fue como de llevarlo a la literatura, que es como un previo a todo lo que significa ser justamente la película, los juegos, las historias. Y
Personalmente creo que después de pensarlo bastante realmente, creo que lo que nos llama a nosotros del terror es la emoción que puede causar justamente leer la historia, escucharla, verla, sentirla, porque a fin de cuentas, digamos, si no es como experimentarlo directamente, yo siento que lo más cercano a experimentar este tipo de terror que antes estaban escritos nada más en papel y que se podían leer, creo que lo más actual es incluso con los videojuegos, ya sea con realidad virtual o jugándolos, porque es casi como si se jugara en nosotros mismos, se entendiera. En el caso de estas narraciones orales que pasan de generación en generación, que después se trasladan al papel y ahora en la actualidad se retoma esta idea de cuentacuentos, de ir pasando nuevamente de voz en voz esa literatura, esas historias. ¿Qué se requiere desde tu punto de vista para hacer un buen cuentacuentos y cómo se logra captar la atención de todos los espectadores desde la experiencia que has tenido como cuentacuentos en acción? Bueno, en ese sentido yo creo que como cuentacuentos principiante más que nada, y más que nada por uno de los grandes amigos que he tenido y podría decir que maestro de alguna forma también, que se llama Isaac Osorio, que es el que nos ayudó, me instruyó. Yo pensaría que la voz o la forma de interactuar con las personas, de llamar su atención a través de las acciones, a través de la misma voz, de la interacción que se tiene con el otro, llamando su atención. Porque no es lo mismo, bueno, personalmente lo pienso, ponerse enfrente a leer un libro seriamente a unas personas que son académicas y que están interesadas en ese libro, a leérselo a un público en general, o digamos, en este caso, con niños principalmente que son más difíciles de retener su atención, donde se tiene que interactuar con ellos para llamar su atención y que estén poniendo, que entiendan la historia. Sentidos en la historia. Sí, Ok, ok. justamente. Em, yo me acuerdo que cuando yo era muy, muy pequeña, en Chapultepec, en la primera sección, hacían este tipo de actividades, donde a veces llevaban marionetas, títeres o incluso cuentacuentos. Y era una experiencia maravillosa porque todos podíamos desbordar nuestra imaginación y al mismo tiempo no teníamos que estar tan serios, ¿no? De que no, que calladito y sentadito, ¿no? Sino que podías estar también allí interactuando con el personaje que estaba interpretando también a través de la voz pues el ponente, por decirlo así, ¿no? Y entonces los niños, igual que pasa en las pastorelas, pues te decían, no, esto no lo hagas, o esto, pues, espérate, ¿no? Entonces era una relación muy bonita entre el público y el que estaba en el escenario. Por eso lo preguntaba, porque me gustaría que también nos pudieras dar algunas recomendaciones de lo que te instruyó el maestro Isaac, que es tu tocayo. Aparte, Sí. Pues más que nada yo siento o sea, porque fue una explicación general. Creo que más que nada es entender la voz, saber interactuar y no perderse en la propia historia, pues nosotros mismos, ¿no? Porque si uno no termina de practicar la historia, porque hay que practicarla encima. O sea, aunque se tenga el libro leyéndolo y al mismo tiempo explicándolo, hay que saberse la historia para saber explicarla, para saberlo contar. Entonces, esa es una de las cosas más importantes que pienso y aparte, tratar de no perder la atención de los niños, de los chicos. O sea, digamos, incluso si un niño se empieza a perder, en lugar de regañarlo, porque llega a pasar que muchas personas llegan a regañarlos o llamarle la atención, lo cual es totalmente erróneo, es como interactuar con ellos, ¿no? O sea, conforme a la historia, ir llevándose con los niños. sí, haciéndoles preguntas y que ellos también te digan, no, pues yo quisiera que a lo mejor dinosaurio fuera de este color, en caso de que los libros sean en blanco y negro, en caso de que sean de color, pues qué actividades o qué acciones haría ese dinosaurio, cosas así, ¿no? Y eso es lo padre que también tiene la literatura y que ustedes como cuentacuentos pues también nos inspiran a seguir
pues haciendo esta gran labor de fomento a la lectura, que es muy importante y que a veces es muy complicado llevar a cabo. En el caso de de los cuentos que tú has abordado, ¿cuáles recuerdas y qué enseñanza dejaban al final? ¿O solo eran mero entretenimiento? ¿En qué se enfocaban más? Pues el único cuento que recuerdo ahorita, porque sí, seguramente hubo más, pero ahorita ya como ya fue hace bastante tiempo, el único cuento que recuerdo es uno que se llama Perdido, Encontrado y Perdido, creo, no me acuerdo, es de Oliver Jeffers, es de un pingüino. Y ese yo lo empecé a leer porque otra amiga que ella sí es más cuentacuentos, ella ha llevado más práctica, ella ya prácticamente podría decirse que ya dentro de lo profesional, que se llama Jessica, bueno, Jess Reddington, vamos a decirle, ese es su personaje. Ella, lo leía y a mí me inspiró bastante. Es de un pingüino que llega a la casa de un niño y el niño empieza como a buscarle, pues, de quién es, de dónde es. Y pasan por diversas dificultades para llevarlo hasta el Polo Sur, que es donde vive el pingüino. Pero me deja, me gustó muchísimo porque esas dificultades mismas son las que hicieron que se creara un lazo de amistad. Porque al mismo tiempo de que se despiden, y de que el pingüino se va y el niño ya se está yendo, como que el pingüino regresa por su amigo y se quedan juntos. Y justamente es una historia que pega mucho con los niños porque es justamente eso de la amistad, de cómo el camino los lleva a fortalecerse y unirse más. La literatura infantil y juvenil muchas veces eh, no, no siempre es enaltecida por todos. En tu caso, ¿qué rescatarías o qué podrías subrayar de por qué vale la pena enfocarse en la literatura infantil? En la literatura infantil yo diría por las enseñanzas que se tienen, principalmente la literatura infantil tiene siempre como esta parte de enseñar algo. Desde, desde la edad antigua siempre ha estado con esta parte, con las fábulas, incluso las moralejas, la cuentística medieval que se llaman ejemplas, hasta la actualidad siempre traen algo que enseñar, siempre, siempre, siempre. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Si bien ya no son las mismas lecciones de antes, yo creo que tampoco hay que abandonarlas porque a fin de cuentas es esa parte. Sin embargo, no necesariamente siempre tienen que enseñar algo. También la cosa es entretener al niño y nunca dejarse llevar por, de cierta forma, lo voy a decir así, el adultocentrismo de decir que es una cosa infantil, porque incluso siendo adultos podemos rescatar muchísima literatura infantil, maravillarnos y aprender muchísimas cosas que ni nosotros sabíamos con esta misma literatura. Y pues podría decir con la juvenil también lo mismo, o sea, es una forma de entretenimiento y yo personalmente diría que no está mal que los jóvenes lean cierto tipo de literatura, si a fin de cuentas les gusta, si es buena para ellos. Digamos, habrá libros, no sé, juveniles les llaman, que los adultos dirán, o los mismos lectores dirán después que no que leyeron realmente, pero si en el momento los entretuvo, eso es lo más importante, porque de alguna forma los acercó a una historia, se identificaron y se sintieron a gusto con leyendo algo, que creo que es una de las cosas más importantes, porque actualmente ya es muy difícil que se pueda leer algo que no sea totalmente digital o que sea suplantado por otras cosas, ¿no? Fíjate que en este aspecto de la literatura juvenil, por ejemplo, en muchos de esos libros aparecen incluso referencias a otros autores a los cuales después se acercan y que sí forman parte de la literatura clásica, ¿no? De la literatura del canon que ha aceptado como tal, ¿no? De alta literatura. Y es una forma de introducirles poco a poco a ese gusto por la lectura en silencio y por la lectura en voz alta incluso.
Por otra parte, en algunas de las conversaciones que tuvimos, me habías comentado que trabajabas como llevando como un librero móvil a todas las zonas que a veces pues tenían ciertas dificultades para acceder a los libros. Em, Tomando en cuenta esto, ¿qué aprendizajes te dejó el ser parte del librero móvil y em, qué considerarías que puede mejorarse para acercar la literatura, aproximarla a a todos los sectores de la población? Bueno, este librero se llama Librobús. Bueno, en realidad el Librobús es de Educal, pero trabajo en conjunto con el Fondo de Cultura Económica. Este Librobús ha aprendido muchísimas cosas. Yo cuando entré, voy a ser sincero, a mí no me agradaban tanto los niños realmente, en ese sentido, o sea, como que no es como que los odiara, pero tampoco como que sabía interactuar con ellos, no sabía tocarlos, no sabía hablar con ellos. Pero poco a poco me fui adentrando porque me tocaba ir a escuelas y al mismo tiempo de estar en las escuelas y ver que los niños no sabían pues qué libros elegir, que principalmente escogen terror a pesar de ser niños y uno pensaría que no, pues yo les decía, mira, pues este es de terror, pero para niños, claramente, ¿no? Porque hay terror más elevado. Y creo que es una de las experiencias que más me llevé a la interacción con los niños y que cómo aprender que todo tipo de posible lector o futuro lector tiene su propia literatura, está interesado siempre en otras cosas. Nunca va a ser, por ejemplo, que los profesores digan, es que tenemos que leer, no sé, la Ilíada, aunque sea una versión para niños, no a todos les va a interesar que todos quieren leer una versión infantilizada de Edgar Allan Poe, no todos les va a gustar realmente. Entonces esta es la experiencia principal que más me llevé sobre esta parte porque me sentía además identificado, que fue lo que me alejó al principio de la literatura y a fin de cuentas me terminó acercando. Y otra de las cosas que yo personalmente diría que a lo mejor falta mejorar quizás es un poco acerca a lo mejor muy arriesgadamente lo diría, de la censura, porque en muchas de esas experiencias, si habían escenas, digamos, muy fuertes en libros infantiles, como que los papás luego se escandalizaban más que los niños, ¿no? Los niños trataban de comprender qué pasaba, por qué estaba eso, y los papás eran los principales que se escandalizaban y reclamaban eso. Y yo pienso que eso es lo que a veces detiene el que se acerquen los niños a diferentes tipos de literatura, de lectura, porque casi les dicen, esto no, porque no es para ti, o esto no, porque trae una escena muy fuerte a pesar de que el libro esté considerado como uno de los libros más, de los mejores libros infantiles para, para, el- para los niños, por decirlo así. Aparte de esta faceta en tu vida, pues también has escrito, por lo que también nos comentabas en tu semblanza, aún no has publicado, pero sí tienes varios textos literarios. ¿De qué tipo son? ¿Hacia qué se enfocan? ¿También van hacia el terror o tienen toques de ciencia ficción o de fantasía? ¿Tienen acción o simplemente muestran un poco de la realidad, de la cotidianidad? Em, ¿Sobre qué temas has escrito y desde qué género? Pues principalmente, bueno, desde CCH, como bien mencionado, empecé a escribir y siempre habían sido temas muy diversos. Yo siempre he querido escribir terror más que nada y creo que es lo que más se me ha complicado, a pesar de que hay muchísimas historias, creo que es lo que más se me ha complicado, pero en diversos géneros creo que no me he detenido en ninguno. Siempre termino escribiendo pues lo que se me venga a la mente, ya sea de amor, de ciencia ficción, de terror, de aventuras. Creo que de acción directamente no, pero pues hago el intento y a veces de la realidad, tipo, terminan siendo ensayos o terminan siendo cuentos. Y, por ejemplo, algo con lo que me he estado muy obsesionado últimamente, por decirlo así, es con el microcuento, porque en tan pocas palabras, o sea, se puede crear una historia muy enorme.
muy, muy enorme. Y es algo que esto lo pude comprender, pero ya hasta después de haber estudiado la carrera, más que nada, y que me dio las herramientas para comprender por qué esas pocas palabras significan tanto. Esto tomando en cuenta que antes la minificción no era tan aceptada del todo, ¿no? Aunque muchos escritores ya lo habían retomado y lo habían ido construyendo, como Julio Cortázar y Augusto Monterroso y Agustín Monreal y muchos otros más que ahora hasta la fecha tenemos, como Alberto Chimal, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este tenor de ideas, ¿qué es lo que a ti te motivó a querer también abordar la minificción, aún a sabiendas de que a lo mejor no era un género tan querido hace algunos años? Más que nada, la posibilidad de crear diversas historias, pero en un solo pequeño. Por ejemplo, el de Augusto Monterroso, que es el de ¿cómo era? Y de repente, y cuando despertó el dinosaurio estaba aquí, ¿no creo? Era así. O sea, como, ¿qué tipo de dinosaurio está hablando? O sea, uno de peluche, uno de verdad, dinosaurio de dónde, de la imaginación, de la vida real. Nadie sabe, y eso es lo que más me gustó, lo que más me llamó la atención, y es lo que me ha tenido tan obsesionado, que en tan pocas palabras se pueda crear algo, algo muy grande. En cuanto a la intertextualidad, que también está muy presente en la microficción, ¿qué opinas al respecto? ¿Debe de em, tener siempre una comunicación, un vaso comunicante con otros textos? ¿Debe de ser como desde la ironía, desde la propia percepción del mundo? ¿Puede estar ajeno a toda intertextualidad o ningún texto es ajeno a la intertextualidad? Yo pienso que puede ser muy variado, depende de la persona en realidad, pero no es necesario siempre que esté conectado, aunque irónicamente, eso sí quiero mencionarlo, irónicamente por la mayoría de nuestros textos siempre van a estar contaminados por otros, porque así como leemos sin darnos cuenta, digamos, si hablamos ya de un fruto que que provoca la mortalidad o inmortalidad de alguien, ya estamos hablando tanto del fruto prohibido como la manzana de la discordia, como la manzana dorada de, de, los mitos nórdicos. Entonces siempre, siempre va a estar relacionado de alguna forma, pero tampoco es necesariamente que, no, tampoco es necesario que se tenga forzosamente tanto pues desde cualquier perspectiva. Yo pienso que la persona o el escritor puede hacer lo que quiera con su texto, a fin de cuentas, pues es su texto, puede hacer lo que quiera, lo que desee y pues el término o la interpretación que quiera. Em, ¿Qué reflexión o qué impresión buscas dejar en el lector con tus textos? Un pues principalmente me gusta dejarlos como con el enigma o con la pregunta de, pues, qué sucedió. Sin embargo, también, una de las cosas es, bueno, al principio, cuando empecé a escribir, era como expresar justamente lo que yo sentía, pues que lo entendieran de alguna forma. O sea, no específicamente es que la sociedad debe de ser así, porque hay autores que sí son así y eso es súper importante también, no hay que, sino en mi caso fue como de, yo siento esto, yo percibo esto en este momento, pero hay veces en las que me pongo a pensar en cómo de qué problemas están sucediendo y que se pongan a reflexionar sobre lo que está pasando también o sobre los temas que estoy tocando. Entonces, como es tan diverso, tan diverso, pues creo que lo más que he causado a los lectores, que principalmente ha sido una amiga que conozco desde CSH, queridísima amiga, ella, pues dice que siempre la dejo con el enigma, entonces yo creo que ese es mi principal objetivo a final de cuentas. Uno como escritor, ¿consideras que siempre debe de tener un lector em, como que funcione
como su lector primario y que también sea su... eh, ¿Cómo? Perdón, ¿Consideras que uno como escritor también debe de tener su lector principal ahí como de cabecera, que le oriente con respecto a cómo va su texto, cómo está pudiendo interpretarse desde la visión de un lector, o también debe de fomentar la autocrítica? yo pienso que deben de ser las dos. Principalmente la autocrítica, porque eso ayuda muchísimo a identificar los problemas propios al momento de escribir. Y a lo mejor creo que sería uno de los pasos principales antes de consultar a alguien más. Pero también necesita la lectura de alguien más o de alguienes más, por decirlo así, porque yo pienso que entre más sean, más puntos de vista pueden dar. Y si bien pueden ser divergentes los puntos de vista, creo que allí el autor tiene que decidir por cuál de los dos irse o crear un nuevo camino que no sea ni de para un lado ni para otro, pero al final de cuentas, para perfeccionar el texto siempre hay que crear o hay que buscar la crítica, entender la perspectiva del otro, porque no siempre va a ser la misma visión que uno está pensando al momento de crear incluso. No es lo mismo que si yo digo, la cortina era azul y yo la imaginé como una cortina, pues, arrugada azul, que otra persona que la imagina totalmente lisa y azul. O sea, esa creo que es la parte más importante al momento de recibir una crítica y de recibir una autocrítica también. Y ya casi para ir concluyendo, porque el tiempo se nos va volando, Isaac, pero ¿nos podrías compartir algo de tu autoría, ya sea en el ámbito de la narrativa o de la poesía? Ah, bueno, de la narrativa podría compartirles un microcuento que tuve, bueno, que hice apenas, que mandé, pero tampoco resultó seleccionado, desafortunadamente para mí. Ujú. Este, Recordemos que esto, y esto va para todos, pues siempre es ser constante, perseverante, paciente y seguir escribiendo, porque la práctica y la lectura nos van ayudando a ir puliendo y encontrando nuestro propio estilo. Y, y bueno, pues también la resiliencia, porque muchas veces pues sí, eh, eh, es difícil, ¿no? Cuando vemos y no ha pasado algo que esperábamos, pero eh, tú sigue en el camino, perseverando, luchando y compartiendo todo eso que eh, ha salido desde tus propias inquietudes. Te escuchamos. gracias. Y bueno, antes que nada, pues sí, la perseverancia creo que es lo principal siempre para avanzar y para, pues, crear, ¿no? Nunca hay que rendirse. Y el cuento se llama Quizá. Eh, Quizás si le hubiera dicho hasta mañana, no habría muerto ese día. Está muy breve, literal, yo creo que nada más un renglón, así como en el aspecto de que también está a lo mejor esa parte, em, ¿cómo decirlo? De esas supersticiones que a veces llegamos a tener los seres humanos, ¿no? De cuando decimos, hoy voy a dar este abrazo por si mañana a lo mejor no despierto, ¿no? No despierta el otro ser querido, ¿no? Y que a lo mejor ese efecto de magia, ¿no? De un acto que cambia las cosas, el destino total, puede también transformar toda una realidad. Y eso es lo que a mí me llevó tu texto. Em, y bueno, yo, por ejemplo, te escuché en el club Pixan de Ángel, Sí. y allí tú lo que nos compartiste fue un poema. ¿Lo tendrás a la mano? Déjeme ver, creo que sí. Creo que sí. O, o déjeme ver, creo que a lo mejor hice lo tengo aquí, a lo mejor.
Voy a buscarlo también yo, pero aquí sigo. Sí, sí, igual yo, perdón. Ya lo encontré. ¿Ya lo hallaste? Ya lo hallé. Ah, perfecto. Pues a ver, te escuchamos. Se llama Carta de amor a la vida y pues ahí va. Donde queda mi nombre, enterrado entre escombros y azufre, de lo que fui sin ver, de lo que alguna vez quise ser. Quemando mi alma en una lumbre, muriendo mientras mi hablar sufre, siempre que olvido mi querer, por lo que alguna vez pude tener. Se esconde mi maldita suerte, la oscura máscara de la muerte, la que me acecha sin recelo, que frente a mí se pone un velo. Quizás es mi castigo anhelarte, sin siquiera poder abrazarte, pues la blanca me toca el cielo para enamorarme más del cielo. Todavía no le he hecho las correcciones que talleríamos, pero ahí las tengo. Ese poema cuando yo lo escuché me gustó mucho, porque lograba llevar un buen ritmo y aunque ese día yo te hice algunas observaciones, pero fueron mínimas, ¿no? En ese aspecto de la poesía, que también nos va envolviendo por todo lo que simboliza, ¿no? No solo estamos hablando desde el yo, sino también al mismo tiempo estamos creando esa comunicación con el otro, esa conexión porque muchos hemos podido llegar a sentir eso, ¿no? Y me gustaría que desde este punto nos comentaras qué significa para ti la poesía, por qué es importante la palabra poética hoy en día, aunque pareciera que por un tiempo estuvo como dejada a un lado y no todos se acercaban a ella, ahorita está teniendo un auge mayor. Pues para mí la poesía o los poemas principalmente también tienen gran importancia por la rítmica. A fin de cuentas, la gente no se da cuenta, pero pues las canciones son poemas. O sea, y realmente creo que es una forma de conectar con el mundo, con ciertas cosas que no se pueden expresar en palabras, digamos, en oraciones tan complejas y que a veces las oraciones más simples son las que lo que llegan a expresarlas, pero a fin de cuentas, esas pequeñas oraciones que pueden ser más simples, por decirlo así, más cortas, tienen más significado, son más complicadas de llevarse a cabo. Y creo que eso es lo más importante, la conexión con todo el mundo y con todo lo que conlleva. Yo pienso que la poesía es entender el entorno y verlo y plasmarlo dentro de las palabras. ¿Tendrás a la mano alguno de tus ensayos, de los que nos habías hablado, que a veces surgen de repente y se convierten en esta otra eh, forma de expresión en la que no solo está la subjetividad, sino también todo el bagaje que hay detrás para poder entonces hablar de un tema en específico? De ensayos creo que no. No los tengo aquí guardados, perdón. No te preocupes. Pero bueno, en ese tenor, ¿qué elementos no deben de faltar desde tu propia experiencia como ensayista a la hora de escribir un ensayo? Yo pienso que la cuestión es lo que nunca debe de faltar. Porque siempre que se escribe un ensayo, nunca, en realidad, siempre que escribimos algo, yo siento que no hablamos con la verdad, sino hablamos con la cuestión. Porque tratamos de darle un sentido y un significado y una verdad a algo que inició con una pregunta, principalmente. O sea, ¿por qué escribimos? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué sucede esto? Y pienso que eso es lo más importante al momento de escribirlo. O por qué estoy sintiendo esto, o por qué percibo esto, o por qué es importante. Un ejemplo es
no sé, Laura Sofía Rivero, no sé si se ha leído Dios tiene tripas. Yo creo a lo mejor que una de las cuestiones que ella se debe haber hecho es qué importancia tiene, pues sí, la, la materia fecal en el ser humano y en la cultura general al momento de crear su ensayo. Ya ahora sí, para despedirnos, Isaac, compártenos tus redes sociales donde podemos hallar más de lo que tú compartes, de lo que tú escribes. Pues podría compartirles mi Facebook personal, que es, bueno, mi Facebook personal, que es Jack Isaac Jair Bonilla Pérez, y creo que es lo único que tengo. Pues tengo canales en Twitch, pero no recuerdo cuáles son, y como no los he utilizado hace bastante, pero esos van enfocados más a videojuegos en realidad. Ah, y una página que se llama Avatares Literarios, donde subimos memes de repente enfocados a la literatura. Ese creo que sí es importante, si desean Pues, entrar. pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Letras a Contraluz, Isaac. Te deseamos mucho éxito, que tengas un maravilloso inicio de año y que logres tus metas, que sigas escribiendo y que sigas reconstruyendo y construyendo tu voz poética, tu voz literaria, narrativa. Les agradecemos mucho a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido y también un abrazo a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.